Buenos días, profesor. Hoy tengo el honor de presentarles un tema fascinante y esencial en el mundo de la informática: la programación de puertos de la computadora. Empezaremos por entender qué son los puertos en el contexto de la informática y por qué son tan importantes. Los puertos son interfaces de comunicación que permiten la transferencia de datos entre diferentes dispositivos y programas. Existen dos tipos principales de puertos: los puertos físicos y los puertos lógicos. Los puertos físicos, como el puerto USB o el puerto HDMI, son conexiones físicas que nos permiten conectar dispositivos externos a nuestra computadora. Por ejemplo, todos utilizamos puertos USB para conectar nuestros teléfonos móviles, unidades de almacenamiento y otros periféricos. Sin embargo, nuestro enfoque de hoy estará en los puertos lógicos, que son igualmente importantes pero menos tangibles. Los puertos lógicos también son conocidos como puertos de red. Facilitan la comunicación en redes informáticas. Esos puertos permiten que diferentes programas y servicios comuniquen entre sí a través de una red, como Internet. Cada puerto lógico tiene un número específico asignado, que actúa como una dirección para que los datos lleguen al destino correcto. Por ejemplo, el puerto 80 es utilizado por el tráfico HTTP, que es el protocolo utilizado para la navegación web, mientras que el puerto 443 se usa para el tráfico HTTPS, que es una versión segura de HTTP. La programación de puertos es un aspecto crucial en la gestión y el control de estas interfaces de comunicación. A través de la programación podemos abrir, cerrar y gestionar puertos, permitiendo el flujo de datos entre aplicaciones y servicios. Esto es parcialmente relevante en el desarrollo de aplicaciones de red, donde la comunicación eficiente y segura es fundamental. A lo largo de esta presentación exploraremos el detalle de cómo funciona la programación de los puertos, las herramientas y lenguajes más comunes utilizados para este propósito, como Python, C++. También veremos ejemplos prácticos y casos de usos que ilustran la importancia y aplicación de la programación de puertos en el mundo real. Finalmente discutiremos algunas de las mejores prácticas y consideraciones de seguridad al trabajar con puertos, ya que la protección de red contra amenazas es una prioridad en cualquier entorno informático. Espero que esta presentación brinde una comprensión clara y completa de la programación de puertos y su relevancia en la informática moderna. Como siguiente punto, continuamos con los tipos de puertos, que es sobre el sistema principal de esta exposición. Puerto USB. A su traducción en inglés sería Universal Serial Bus. El puerto USB es una interfaz común utilizada para conectar dispositivos periféricos a la computadora, como teclados, ratones, discos duros externos, impresoras y más. Las ventajas que ofrece esta memoria, por así decirlo, son la transferencia de datos que es compatible con una amplia gama de dispositivos. Además, permite la conexión de múltiples dispositivos mediante el uso de concentradores USB. Existen varias versiones de la USB, como lo son la USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 y USB-C, cada una con mejoras en la velocidad de transferencia y capacidad de carga de energía. Como segundo punto, tenemos la entrada puerto serial, entre paréntesis RS diagonal 232. El puerto serial es una interfaz utilizada para la comunicación de datos en serie entre la computadora y dispositivos periféricos, como módems, impresoras y equipos de automatización industrial. Las ventajas de esta entrada son sencillas y económicas de implementar, aunque su uso ha disminuido en computadoras modernas, pero se sigue viendo relevante en aplicaciones industriales y de control. Las características de este es lo que hace adecuado para las comunicaciones de baja velocidad a corta distancia. Como tercer punto tenemos la puerto paralelo, también conocido como puerto LPT, fue comúnmente utilizado para conectar impresoras a las computadoras. Las ventajas de este son que permite la transferencia simultánea de múltiples bits de datos, lo que resulta en una comunicación más rápida en comparación con los puertos serial. Su uso actual, aunque su uso ha disminuido con la llegada de tecnologías más avanzadas como USB,
Aún se utilizan algunas aplicaciones especializadas y equipos antiguos. Como cuarto punto tenemos el puerto Ethernet. El puerto Ethernet es utilizado para la conexión a redes de área local, LAN, y permite la comunicación de alta velocidad entre dispositivos en una red. Las ventajas de este es que proporciona una conexión estable y rápida, esencial para entornos de oficina y hogar donde se requiere acceso a Internet y comunicación en red. Siguiendo con otros dos puntos, tenemos los puertos lógicos, que estos se asignan a direcciones de memoria específicas en la computadora para permitir la comunicación entre el procesador y los dispositivos periféricos. Las ventajas de este es que facilita el acceso directo y control de los periféricos mediante programación, permitiendo la gestión eficiente de los recursos del sistema. Como segundo punto tenemos la puertos red. Los puertos red son utilizados para gestionar las comunicaciones en las diferentes informáticas, permitiendo que diferentes programas y servicios se comuniquen a través de una red. Unos ejemplos serían el puerto 80, HTTP, utilizado para el tráfico HTTP, que es el protocolo básico de la navegación web, puerto 443. Otros puertos serían puerto 21, puerto 25, puerto 110, entre otros, cada uno con un propósito específico de comunicación de red. Si los comparamos, estos puertos tendrían visibles y tangibles, como lo son los puertos físicos, que son conexiones que podemos ver, tocar y la computadora. Ejemplo sería el USB, el Ethernet serial y paralelo. Los puertos lógicos, su característica principal es que no son visibles. Son puertos lógicos, no son tangibles, que se gestionan a nivel de software y hardware interno. Por ejemplo, serían unos puertos de red como HTTP, HTTPS y FTP. La relevancia de estos que son cruciales para la comunicación en red y el funcionamiento de aplicaciones y servicios en línea. A continuación le proporciono un video explicando cómo se ven y se utilizan en las computadoras. 16 tipos de puertos que debes conocer. Fíjate, este se conoce como VGA. En el caso de este puerto, su nombre es Mini DVI. Concéntrate, este puerto es HDMI. Y este es un puerto de audio. Presta mucha atención. Este puerto es un DVI-I. Y este un DVI-D. Presta mucha atención. ¿Sabías que este puerto se conoce como Thunderbolt? Atento, este puerto se conoce como DisplayPort. Y este como PS/2. Fíjate, el nombre de este puerto es SATA. Y el de este es SATA. Atento, este es un puerto Ethernet. Y aquí tenemos un puerto USB tipo A. Este es conocido como un puerto USB tipo B. Y este es tipo C. Concéntrate, este puerto es un USB micro. Y estos son 16 puertos que debes conocer. Como siguiente punto, abordaremos los fundamentos técnicos. Esos son muy esenciales y por ende las definiciones la siguiente. Definición de entrada-salida, entre paréntesis y diagonal O. La entrada-salida, comúnmente abreviada como I diagonal O, en inglés su traducción sería Input, Output, es un concepto fundamental de la informática y la programación de sistemas. La I diagonal O se refiere a la transferencia de datos entre la computadora y el mundo exterior, ya sea mediante dispositivos periféricos o conexiones de red. La entrada input requiere un proceso y un dispositivo que se introduce datos en la computadora, como lo son teclados, ratones y sensores. La salida output es un proceso y un dispositivo que permite a la computadora enviar datos al exterior, como monitores, impresoras y actuadores. La arquitectura básica
del procesador para manejar esos puertos requiere comprender cómo se gestionan los puertos. Es esencial entender la arquitectura básica del procesador y su interacción con los dispositivos periféricos. Los procesadores modernos están diseñados para manejar múltiples puertos y dispositivos a través de un conjunto de instrucciones y direcciones de memorias específicas. Controladores de dispositivos. Estos controladores son programas que actúan como intermediarios entre el sistema operativo y los dispositivos de hardware. Permite al sistema operativo comunicarse con el hardware utilizando comandos específicos. Otro de esos puntos sería el mapeo de la memoria. En este caso, los puertos lógicos suelen estar mapeados a direcciones de memoria específicas, permitiendo al procesador leer y escribir datos directamente en los puertos a través de esas direcciones. Las instrucciones de I/O. Estos procesos utilizan instrucciones específicas para realizar operaciones de entrada-salida. Ejemplos comunes del lenguaje ensamblador son las instrucciones IN y OUT. Los puertos de entrada input permiten a la computadora recibir datos de dispositivos externos. Estos datos, como lo son externos, enviados a la computadora. Estos datos se utilizan para controlar dispositivos y proporcionar información al usuario. La escritura de datos. Los puertos de salida permiten escribir datos en dispositivos como monitores, impresoras y actuadores. Un ejemplo de este sería, en un sistema de automatización, los puertos de salida pueden enviar señales para controlar motores, luces y otros dispositivos. Las interrupciones IDMA son, primeramente, las interrupciones son las señales enviadas por dispositivos periféricos al procesador para indicar que una operación de I/O necesita atención. Esto permite que el procesador responda a eventos en tiempo real sin tener que verificar constantemente el estado de los dispositivos. El DMA, su traducción al inglés sería Access Direct of Memory. El DMA es una técnica que permite a los dispositivos periféricos transferir datos directamente a la memoria principal sin la intervención continua del procesador, mejorando la eficiencia y el rendimiento del sistema. Continuando, sigue otro punto llamado métodos de programación. Acceso directo a puertos. Este acceso directo a puertos es un método que permite a los programadores de interactuar directamente con los puertos de hardware a través de instrucciones específicas. Este enfoque es común en la programación de sistemas embebidos y controladores de dispositivo. Instrucciones específicas. Este viene constituido de un punto llamado ensamblador, que se constituye en el lenguaje ensamblador que se utiliza en instrucciones como IN y OUT para leer y escribir datos en los puertos. Esas instrucciones permiten a la comunicación directa con el hardware. Continuando, una ventaja de este ensamblador permite un control preciso y bajo de nivel del hardware, ideal para explicaciones en tiempo real y sistemas embebidos. Una desventaja de esta ensamblador es que requiere conocimientos avanzados de la arquitectura del hardware, mayor riesgo de errores que pueden afectar la estabilidad del sistema. Otro punto sobre este tema es la interacción mediante librerías. El uso de librerías en lenguajes de alto nivel como C y C++ facilita la programación de puertos al proporcionar funciones y API que simplifican la interacción con el hardware. Las librerías más comunes son en C y C++ son INV y OUT en Linux. Estas funciones permiten leer y escribir datos en los puertos I/O en sistemas operativos basados en Linux. Las ventajas de estas es que simplifica la programación de puertos al abstraer detalles de bajo nivel. Facilita el desarrollo y mantenimiento del código. La desventaja de este es que menor control sobre el hardware comparado con el acceso directo y dependencia de librerías específicas y compatibilidad con el sistema operativo. Como tercer y último punto sería la programación de dispositivos modernos. La programación de dispositivos modernos como los puertos USB requieren el uso de APIs
y librerías específicas que permiten gestionar la comunicación y el control del dispositivo de manera eficiente. Hay varios tipos de APIs. Las más comunes son las libus. Es una librería en que se facilita el acceso y la programación del dispositivo USB en diferentes sistemas operativos. Proporciona una interfaz de programación uniforme para interactuar con dispositivos USB. Las ventajas de es que facilita la interacción con dispositivos modernos y complejos. Proporciona una interfaz de programación uniforme y multiplataforma. Las desventajas de es que requieren un reconocimiento de APIs y librerías específicas y una mayor complejidad en comparación con el acceso directo a puertos. En este sexto punto hablaremos sobre los protocolos asociados. La UART, traducido al inglés como Universal Asynchronous Receiver Transmitter, se refiere a un protocolo de comunicación en serie asíncrono. Su uso común es la comunicación entre microcontroladores y periféricos. Las ventajas de este es que es simple de implementar y su desventaja es la velocidad de transferencia más baja. Continuando sobre SPI, su traducción sería Serial Peripheral Interface. Consiste en un protocolo de comunicación en serie síncrono. Su uso común es la comunicación con dispositivos de alta velocidad como sensores y memorias flash. La ventaja de este es que la alta velocidad y una comunicación full duplex. La desventaja de este es que requiere más líneas de conexión. El tipo 12C, que tiene una traducción la cual es Integrated Circuit, consiste en un protocolo de comunicación en serie síncrono. Su uso común es la comunicación con sensores y periféricos de baja velocidad. La ventaja de este es que solo requiere 2 líneas y soporta múltiples dispositivos. La desventaja de esto es que la velocidad de transferencia es muy baja. Ya por último tenemos al RS485. Este es un estándar de comunicación en serie para largas distancias. Su uso común es ya que se aplica en industriales y sistemas de controles. La ventaja de esto es que tiene alta resistencia al ruido y comunicación de multidispositivo. La desventaja de este es que requiere control de flujo y terminaciones adecuadas. Y no por menos importante la entrada Ethernet. Este es un protocolo de comunicación de red para redes LAN. Su uso común es conexión de redes de oficina y hogares. La ventaja de este es que tiene una alta velocidad de transferencia y la desventaja es que requiere de infraestructura de red. Este es un tema corto, pero a la vez es muy interesante. Ahora hablaremos sobre los casos de uso sobre las entradas de puertos. Como primer tema vamos a hablar sobre el control del hardware externo. Este consiste en una interacción y control de dispositivos como motores y sensores. Un ejemplo sería sobre control de luces y persianas en una casa mediante una aplicación móvil. La ventaja de esta es que tiene una automatización y eficiencia en el control de dispositivos externos. Como siguiente punto, continuamos con la comunicación entre computadoras. Este facilita el intercambio de datos entre computadoras y en una red. Un ejemplo sería la configuración de servidores de impresión en una oficina. La ventaja de esta es que tiene la mejora de la conectividad y la colaboración entre dispositivos. Como siguiente punto tenemos el desarrollo de sistemas embebidos. Este consiste en unos dispositivos especializados para hacer tareas específicas. Un ejemplo sería un control de temperatura en una planta industrial, ya que se controla por sí sola, y la ventaja de esta es que tiene soluciones optimizadas para aplicaciones específicas. Siguiendo con esto, tenemos los proyectos de Internet de las casas LOT. Este consiste en una conectividad y comunicación de dispositivos inteligentes. Un ejemplo de esto serían las comunicaciones entre sensores y de movimientos y sistemas de alarma en un lugar inteligente. La ventaja de esto es que tiene
creación de sistemas interconectados y automatizados. Y por último de este tema tenemos las aplicaciones de red y la seguridad de la programación de puertos. Estas consisten en una transferencia de datos entre servidores y clientes, protección de datos contra accesos no autorizados y ataques. Un ejemplo de esto sería la aplicación de mensajería con conexiones seguras y la configuración de un firewall. Las ventajas de estas es que tienen una comunicación segura y eficiente y mejora la protección de sistemas y la integridad de datos. En este punto vamos a abarcar las herramientas y entornos de desarrollo del software. Este considero que es uno de los puntos más importantes sobre el tema, ya que aquí abarca diferentes sistemas operativos y cómo funcionan. Como primer paso tenemos herramientas de software, la cual se llama IDES. Este es un código de editor potente y extensible. IDE robusto para Java, C y C++. Compiladores. GCC, compilador de código abierto para múltiples lenguajes. Ziglang, compilador rápido y extensible para proyectos LMM. También tenemos depuradores, los cuales son algunos. GDB, eso consiste en depurar el código abierto para programas compilados con GCC. Y el LLDB, depurador de alta performance por parte de LLVM. También tenemos unas librerías APIs llamadas libusb, librería en C para interactuar con dispositivos USB y WinSock, API de red para Windows. Algunos hardware necesarios para pruebas son las tarjetas de desarrollo, las cuales son Arduino, que es una plataforma de hardware para prototipos y proyectos de electrónica, y Raspberry Pi. Este es un ordenador de placa única y versátil. También tenemos un osciloscopio. Su uso común de este es visualizar y analizar las señales eléctricas. También tenemos analizadores analógicos. Este se usa para capturar análisis y señales digitales. Y para entornos de desarrollo tenemos los procesadores más comunes usados en las computadoras, los cuales son Windows, que estas herramientas comunes para este dispositivo son Visual Studio, WinGUI, WinSock API. Para Linux, sus herramientas comunes son GCC, GDB, Lisbub y Makefiles. Para Mac OS, sus herramientas comunes son Xcode, Clang, Homebrew y Lisbub. Bueno, pues no me queda más que concluir la presentación, resaltar los puntos más importantes o impactantes de esta presentación. En resumen, la programación de estos puertos de la computadora es un aspecto fundamental en la informática moderna, que permite la comunicación eficiente y segura entre dispositivos y aplicaciones. A lo largo de esta presentación hemos explorado diversos aspectos claves como son definición y tipos de puertos. Los puertos pueden ser físicos como USB e Internet o lógicos como los puertos de red utilizados para HTTP y HTTPS. Los fundamentos técnicos, los cuales comprendimos la arquitectura básica del procesador para manejar puertos y la importancia de las operaciones de salida y entrada y diagonal O. Los métodos de programación, los cuales vimos para cómo interactuar con los puertos utilizados utilizando instrucciones específicas, librerías y APIs, y la importancia de herramientas de programación modernas. Los protocolos asociados, exploramos protocolos comunes como WAR, SP y SUS, RC485 y Ethernet, que facilitan la comunicación de datos a través de diferentes medios. También vimos los casos de uso, en los cuales discutimos aplicaciones prácticas en control de hardware externo, comunicación entre computadoras, desarrollo de sistemas embebidos e IoT.
las herramientas de entorno y desarrollo. Revisamos las herramientas de software y hardware necesarias para la programación de puertos, así como los entornos de desarrollo más comunes. Las precauciones y las buenas prácticas. Desarrollamos la importancia de evitar conflictos de hardware y mantener la seguridad y seguir las buenas prácticas de programación. Bueno, pues la programación de puertos sigue siendo crucial en el desarrollo de software y hardware, permitiendo la creación de soluciones innovadoras y eficientes, desde sistemas embebidos hasta aplicaciones de red y proyectos de LOT. El conocimiento y la habilidad para programar puertos es esencial para cualquier profesional de la informática. Bueno, pues estoy a su disposición para responder cualquier pregunta o aclarar duda en la que puedan tener. Espero que esa presentación le haya proporcionado una comprensión profunda y completa sobre la programación de puertos en las computadoras. Ya por último, las referencias de donde saqué mi información para la presentación. Gracias.